Hola amigas, amigos del portal del Villegas. Para decirlo al tiro, ayer se me ocurrió en un momento dado, a propósito de una relectura que estaba haciendo, que quizás podría a ustedes gustarles o entretenerles, y espero sus comentarios, que cuando venga cuento, cuando encuentre algo interesante, un párrafo, una línea, dos, de algún libro que estoy leyendo o que recuerdo, que la frase, qué sé yo, se las cuento a ustedes como para ir amenizando un poco un programa que necesariamente los días de semana, de lunes a viernes, es más bien como noticioso, político, si ustedes quieren, un poco de comentario también, y solamente los sábados algo distinto, pero para amenizar un poco, un poquitito, voy a hacer eso. Y para no ir más lejos, ayer se me ocurrió esto precisamente leyendo este libro que me regalaron, que es uno de los volúmenes de las obras completas de un dramaturgo español que me gusta mucho, un hombre que creó muchas comedias muy originales en su forma, muy graciosa, escribió varias novelas también, muchos aforismos, un tipo de mucho talento, mucho genio diría yo, que se llama Enrique Jardiel Poncela. Yo estoy seguro que casi ninguno de ustedes lo conoce, pero valdría la pena conocerlo. Un hombre de mitad del siglo XX, ¿no? Nació en 1900, por ahí, murió en la pobreza, con cáncer, abandonado por sus amigos, casi una caricatura del genio incomprendido, el año 52, o sea, súper joven murió. Y lo que voy a leer lo escribió en el prólogo de una novela de él muy divertida que se llama La Tournée de Dios, y la escribió en el año 32, cuando en Europa se vivían tiempos revueltos, como distintos, pero revueltos también, un poco como los que se viven ahora, y había un total descarrilamiento de los modos tradicionales de hacer las cosas. Ya lo voy a leer ese pedacito. Es la época, recordemos, los años 30, 32, creo que escribió esto, cuando ya había partido el fascismo en Italia, el nazismo ya había hace rato asomado su cabeza en Alemania. Al año siguiente ya Hitler iba a ser nombrado canciller, y después de la Primera Guerra Mundial había una desmoralización, una caída de valores. Habían muchas cosas tremendas que estaban pasando en el mundo, como siempre por lo demás, pero especialmente revoltosas. En Inglaterra habían problemas sociales tremendos, huelgas, paro. Estaba el tema de Irlanda, siempre presente. En España acababan de terminarse la monarquía de Alfonso X, estaba partiendo la República Socialista, que caería pocos años después, 3, 4 años después que escribió esto, empezaría la Guerra Civil Española. Así que en medio de ese ambiente, y a ustedes les va a sonar esto bastante parecido a lo que vivimos ahora, y dice así: la humanidad, descentrada, puesta de espaldas a todas las cualidades espirituales, desdeñosa de lo estimulante y de lo consolador, y enfrentada con todos los materialismos perturbadores y entristecedores, ha perdido la perspicacia para ver dentro de sí mismo, no sabe a qué achacar su mal sabor de boca, y se revuelve contra esto y contra aquello, sedienta de venganza y convencida de que debe de haber alguien o algo culpable de que por la cual ella, la humanidad, no se encuentre a gusto. Esta indignación es para la humanidad un goce, porque para un miserable siempre es un placer el poder injuriar, y la humanidad recurre a esa indignación para hacerse la vida soportable. Y luego continúa Enrique Jardiel Poncela: todo el mundo se aborrece y murmura y calumnia, y cada individuo se atrinchera en sí mismo para poder descargar su odio sobre los demás. El bueno es tonto, el malo un monstruo, el que oculta la verdad un hipócrita, el que la hace ostensible un cínico. Frecuentar el trato de mujeres sin honores para la sociedad libertinaje, pero ir siempre del brazo de una sola mujer honrada significa ser un desgraciado sin atractivo. Si a un hombre se le ve en compañía de su hija, nadie dejará de pensar que es su querida, pero si se hace acompañar de su querida, siempre afirmará a alguien que ella es su madre. Un hombre que vive solo es un egoísta,
pero al que sostiene una familia dilatada se le tacha de pobre diablo. Si no tienes hijos te llamarán impotente, pero ten hijos y asegurarán que son de un amigo, salvo cuando hablen de ese amigo, en cuyo caso dirán que son tuyos para reventar al otro. Al que triunfa se le considera como un bandido o un farsante, y al que fracasa como un miserable o un incapaz. El que ultraja es un canalla, pero el que se deja ultrajar es un cobarde. Si estás de acuerdo con los demás dirás que eres tonto. Si les compadeces te llamarán fatuo y engreído. Si les discutes te odiarán, pero si te burlas de ellos con sarcasmos y risas afirmarán que eres un amargado. Rico te despreciarán por burgués, pobre te despreciarán por inútil. Si tratas bien a las mujeres eres un ingenuo. Si las tratas mal eres un chulo. Si te separas de la mujer con quien vives, dirán que el otro entra en tu casa. En fin, todo es odio, rivalidad, furia y bilis y ácido clorhídrico, dice. Y así habla del mundo que se vivía en los años 30 en Europa este señor Enrique Jardiel Poncela. Creo que tal vez valdría la pena uno de estos sábados hacer un programa sobre él, porque es un tipo que vale la pena conocerlo. Y ahora entro en la materia banal y pedestre que nos ofrece el mundo todos los días. Hay un proyecto de ley que partió ayer, me parece fue anunciado ayer, para rebajar el tope de utilidades de las eléctricas que estaban creo que en el 10% y el proyecto sería bajarlos al 6%. Con esto bajarían las tarifas, porque al no tener permiso, si el proyecto se aprueba para ganar más del 6%, entonces pueden y tienen que rebajar las tarifas. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué va a decir al respecto de la oposición? Recordarán ustedes que algunos miembros de la oposición, y seguramente todos piensan lo mismo, es que esta alza de tarifa es de responsabilidad de este gobierno, un golpe al bolsillo a los trabajadores, a pesar de que ellos mismos aprobaron el acuerdo de licitación que se hizo durante uno de los gobiernos de la señora Bachelet, el año 2006, con Máximo Pacheco como ministro de Energía en esa oportunidad. Ellos lo aprobaron y en ese acuerdo se establece que cada 6 meses las tarifas se reajustan. Por supuesto, siempre los reajustes son para arriba, ¿no es verdad? Entonces, pero había que culpar a alguien y por supuesto que es mejor que culpar al gobierno Piñera. Ahora entonces el gobierno Piñera, empujado, presionado por esta situación, ya vamos a entrar a esto de cómo reacciona el gobierno ante las presiones, dice esto, un proyecto para bajar el tope de utilidades, y vamos a ver qué va a decir ahora la oposición. ¿Qué argumento van a encontrar para oponerse? Y no quizás diciendo no quiero que le rebajen la tasa de utilidad a las empresas, pero quizás diciendo es insuficiente, debieran rebajar más. Ustedes saben que no hay manera de darle en el gusto, salvo que uno vaya a entregarle la máquina de escribir a sus oficinas, que se rinda, entonces ahí sí. Así que dejamos eso pendiente. A lo mejor hoy día ya hay reacciones, pero yo estoy haciendo este programa muy temprano y no las conozco. En cuanto a cosas realmente serias y que atañen a la humanidad, aquí hemos tocado en distintas ocasiones el tema ambiental, que nos atañe a todos, a toda la humanidad, no solo a los chilenos. Atañe incluso a una humanidad que todavía no ha nacido, a nuestros nietos, o si ya nacieron algunos nietos, a nuestros bisnietos, al futuro. Porque estamos haciendo pedazos este planeta con esta estupidez y miopía que es tan connatural a los seres humanos, ¿no es verdad? Hay un informe nuevo de una organización de las Naciones Unidas que tiene un nombre súper largo. Se llama Plataforma Intergubernamental de Política Científica sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas. Así se llama la organización. Y dijo que en este momento hay un millón de especies que están corriendo peligro de extinción. ¿Qué tal? Dicen algunos especialistas, ayer estuve leyendo lo que decía un científico chileno que participó en la redacción de este documento. Es un documento enorme, son miles de páginas, pero lo redujeron en esta presentación a 30 páginas. Este científico dice que todavía hay tiempo, pero ¿hay tiempo? Es decir, en términos de reloj, puede que haya tiempo, si nos pusiéramos en acción. Pero nosotros, los seres humanos, no somos una especie que inmediatamente capte las señales de peligro
y tome acción. Siempre nos vence el beneficio del momento inmediato. El beneficio del momento inmediato es que sigamos haciendo las cosas tal como las hemos hecho hasta ahora. En algunos casos el beneficio inmediato es simplemente el continuar con la rutina, porque cambiar de rutina es un esfuerzo extra. Entonces hay un beneficio en seguir haciendo lo mismo de siempre. Así que yo creo que simplemente vamos a una extinción masiva de muchas más especies. Ya hay algunas que se han extinguido. Hay muchas que seguramente se han extinguido, no tenemos idea porque no las conocíamos. Y yo no sé qué clase de mundo van a tener nuestros descendientes en unos 20, ¿qué digo? 20, ya estamos viendo los efectos ahora, pero tratemos de imaginar esto en 50 años más, o 100. Ustedes dirán a mí que me importa, voy a estar muerto. Yo no sé, ¿eh? Si uno está realmente muerto, siempre es uno. Siempre uno está presente de una forma o de otra. Y eso, yo creo que no vamos a tomar acción a tiempo. Y el mundo se nos va a caer a pedazos debajo de los pies. O vamos a terminar acomodándonos a un mundo empobrecido de una manera espantosa. Un mundo más hostil. Un mundo lleno de muerte. Lleno de recuerdos de lo que era y lo que ya no es. Un mundo donde a lo mejor vamos a terminar viviendo bajo tierra, en caverna, para eludir no sé, todo lo que pueda pasar en la superficie. Así es que leo este informe con mucho pesimismo. Ahora, puede ocurrir, porque la humanidad, a pesar, tiene en medio de tanta torpeza, de la cual hemos dado muestra en toda nuestra historia, una torpeza increíble, tenemos suerte, somos una especie con suerte, hemos sobrevivido a muchas cosas. No sé si ustedes saben que durante la Guerra Fría hubo por lo menos 3 ocasiones en que estuvo a punto de desatarse una guerra nuclear. Y tuvimos suerte. Claro, la suerte llega un día que se acaba, ¿no? Eso quería contarles respecto al medio ambiente. En lo internacional, y esto vuelvo a repetir un punto que he hecho un par de veces, lo internacional ahora es parte de uno mismo, aunque cosas que ocurran en el lugar más lejano del planeta. Aún las cosas que ocurran muy lejos del planeta, de nosotros, nos competen directa e indirectamente. Fíjense lo que pasa en Turquía. Como ustedes saben, en Turquía gobierna ahora un presidente llamado Erdogan, que ha dado marcha atrás en montones de cosas que habían sido conquistadas por el pueblo turco, que incluso a principios del siglo XX ya abandonaron muchas de las costumbres del Islam y se modernizaron, se occidentalizaron. Ahí está el famoso Kemal Atatürk, uno de los grandes líderes políticos que ha tenido Turquía. El país se secularizó, es decir, rompió con este esquema islámico de que todo está gobernado y dirigido por el Corán, por los clérigos, por todos estos gurúes del islamismo, no me acuerdo los nombres que tienen, los califas, esto y los demás allá, y separaron, crearon un mundo como en Occidente, donde la religión es una cosa y el Estado es otra, y quizás ese sea uno de los factores, o sea, estoy seguro que es uno de los factores que impulsaron la modernización de Turquía, que de todos los países islámicos es el más moderno, el más avanzado. Estaba a punto de entrar, aunque hay resistencia a la Unión Europea. Algunos dicen, ¿qué tienen de europeos los turcos? Bueno, da lo mismo. Pero este Erdogan ha echado la marcha atrás en muchas cosas. Y hubo una elección hace poco. Y el partido de él fue derrotado en varias partes. Seguramente hay una reacción del público, de los ciudadanos turcos. Y especialmente fue derrotado en la ciudad principal. No es la capital, pero la ciudad más, diría, icónica del Imperio Turco, de lo que era el Imperio Turco, lo que fue el Imperio Bizantino. Me refiero a lo que ahora llaman Istambul, que antes era Constantinopla. Fueron derrotados. Entonces no se le ocurrió nada mejor a Erdogan que decir, vamos a hacer otra elección ahí mismo. Porque dicen que hubo irregularidades y corrupción. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pueden cometer irregularidades los opositores? O sea, no tienen poder para hacerlo. Lo único que puede cometer irregularidades es el que regula
¿no es verdad? Y el que regula una elección es el Estado. Y el Estado es Erdogan. Erdogan podía decir l'État c'est moi, como hizo Luis XIV. No sé cómo se dice en turco. Entonces están culpando a la oposición de que hubo irregularidades y corrupción. La corrupción tampoco le compete a una organización política de oposición que no tiene poder, que está tratando de llegar al poder. La corrupción es algo que ocurre en las instituciones establecidas, otra vez en el Estado que maneja el señor Erdogan. Así que esto de la corrupción y la irregularidad es un pretexto francamente ridículo. Pero aquí se aplica ese principio que ustedes recordarán cuando jugaban pichanga en el barrio. Ustedes le iban ganando al otro equipo 8-0, pero de repente alguien decía, último gol gana. O sea, todo lo anterior no valía nada. ¿Se acuerdan? Se estaba haciendo tarde, estaba oscureciendo, ya las mamás se estaban asomando para llamar a los chiquillos a comer. Entonces ya se sabía que el partido iba a terminar. Entonces alguien gritaba, último gol gana. Bueno, aquí, última elección gana, parece ser que está diciendo Erdogan. Ahí tienen ustedes otra muestra de lo que son estas sociedades cerradas, que a lo mejor a nosotros se nos han olvidado, ¿no? Porque aquí se habla mucho contra Pinochet, contra el régimen militar, que era un régimen cerrado, por supuesto, no había elecciones en primer lugar. Y, bueno, salvo la del plebiscito, que salieron para atrás. Pero esa es otra historia. El punto es que se nos parece que se les olvidó, incluso a los opositores de Pinochet, lo que es vivir en una dictadura. Y no me extrañaría que hubieran simpatizantes de Erdogan en la izquierda chilena, porque ocurre en la izquierda chilena algo muy curioso. Hablan de democracia, hablan de las libertades, hablan de la opresión, hablan del imperialismo, pero están dispuestos a defender a países opresivos o si no imperialistas, dictatoriales como Venezuela, Cuba, quizás también Turquía, qué sé yo. Me acuerdo en los años 60, la guerra de los 7 días, el año 67, en que los israelíes derrotaron en 7 días a los ejércitos de 3 países árabes. O sea, fue realmente una camotera. Los países árabes eran y son países de régimen monárquico, principesco, feudal, con el imperio del Islam en forma abrumadora en algunas partes, como en Arabia Saudita. Y sin embargo, yo recuerdo perfectamente una cosa que me llamó la atención en ese momento. La izquierda en masa apoyaba a los árabes. Incluso se inventaban partes de guerra para la risa. Me acuerdo algún día haber llegado al pedagógico donde estaba la escuela de sociología y frente al casino había un pizarrón. Y en el pizarrón daban partes de guerra. No sé quién era el tonto que escribía en el pizarrón partes de guerra absolutamente fantasioso. Las tropas arábicas han destruido 400 tanques israelíes. Y ya estaban derrotados las tropas árabes, hacía rato, los habían hecho pebre, pero seguían dando partes victoriosos. Entonces, es curiosa esta izquierda, ¿no? Estaban apoyando regímenes más reaccionarios imposibles. Lo estaban apoyando contra un país como Israel, que es un país moderno, ya en ese entonces, desde luego. Pero no, había que ser antisionista, antijudío, antiisraelita, y había que apoyar a los árabes, aunque así fueran los países más reaccionarios del planeta. Así que no me extrañaría que alguien de izquierda diga que lo que está haciendo Erdogan es lo correcto, porque el imperialismo está metido en la cosa de la oposición, ¿no es cierto? Algo por el estilo. Y antes de continuar, estimados amigos, les quiero recordar, hay días que estoy peor que otros, ¿no? Hay días, mi salud, estimados amigos, se los cuento así en lo personal y ya los considero a todos ustedes amigos, va así. Vamos a ver cuánto dura este programa, tal como van las cosas. Si usted tiene problemas de pleitos civiles, temas, por ejemplo, los pleitos más tristes, penosos de todos son con la propia familia, con la señora o con el esposo, cuando hay un tema de divorcio entre medio y viene el cuento de la famosa pensión alimenticia, la tuición de los niños. Y esa es una clase de pleito que no es ni criminal ni laboral, pero es un pleito que termina frente a una corte. Hay otros pleitos que tienen que ver con contratos. Hay un montón de situaciones de ese tipo que se tienen que dirimir frente a una corte y por lo tanto con abogados. Y este es el momento en que yo le recomiendo que se ponga en las manos de Salinas y Ojeda. Ustedes ven los datos aquí a mi izquierda, Salinas y Ojeda.cl, ahí ven cómo se escribe, que es un bufete de abogados que se especializa en estos asuntos. Nada más. No se meten en temas laborales, no se meten en temas penales, solamente esto. Solamente esto, y por lo tanto tienen una palabra ciútica, expertise, tremendo. Y
el que tiene expertise tremenda en algo produce resultados mejores que los demás. Tienen una excelente tasa de éxitos y son realmente muy buenos abogados. Así que si usted está en este momento en un lío, está entrando en un lío, que va a tener que acudir a un abogado, porque va a tener que llegar a una corte, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Se va a acordar de mí porque va a salir ganancioso, yo no le voy a cobrar comisión. Y hacía tiempo que no les contaba de los perfumes, estimados amigos. Voy a morir perfumado. Como decía un amigo mío de alguien que se había muerto de repente, dijo, murió en perfecto estado de salud. Bueno, no va a ser mi caso. Los perfumes que me eché es una de las variedades de los perfumes que trae una empresa que se llama monparfum.cl, que trabaja en Francia, está formada por chilenos que viven allá en el sur de Francia y son los exclusivos representantes de varias casas perfumeras francesas de primer orden. La Maison Molinard, la Maison Mikaïev, etc. Son cada una de estas casas comerciales. Tiene varias variedades de perfume. Por ejemplo, la Maison Mikaïev, aquí tienen ustedes el muestrario de una serie de perfumes exquisitos, todos ellos que hay para hombres y para mujeres. ¿Para qué se los voy a mostrar? Y son 3 casas. Y estos perfumes no los va a encontrar usted en ninguna otra parte, si no los encarga a monparfum.cl, que está disponible si usted entra al sitio y tienen un chat para que usted consulte cuál perfume le conviene más para usted o para regalar, según la persona. Es una perfumería realmente de primer nivel. Ellos están ubicados en el sur de Francia, en la zona de Grasse, que es una zona perfumera francesa de mucha tradición, de siglos. Es, por así decirlo, el Vaticano de las perfumerías. Y estos perfumes, este que me eché yo ahora, ustedes ya lo conocen, se llama Napoleón 1815, de la Maison Gallimard. Es muy rico para hombres. Y si usted los encarga ahora, los va a recibir de inmediato porque tienen acá en stock, en Chile, perfumes. De forma que si usted encarga uno de ellos, no va a tener que esperar que el paquete llegue de Europa, lo va a recibir prácticamente de inmediato. Así es que le aseguro que lo mejor que usted puede hacer para perfumarse rico es entrar a monparfum.cl y ahí vitrinear y encargar alguno de estos perfumes. Como le digo, lo van a asesorar. El chat funciona horario laboral de Chile, así que ni un problema. Los perfumes de monparfum.cl, se va a acordar de mí, estimados amigos, un estupendo regalo para hombres o para mujeres, un perfume rico. Y parece que el presidente Piñera estaba planeando un viaje a Alemania y Holanda, pero de repente parece que debido a toda la escandalera que se armó con el tema de sus hijos en China, decidió no ir. A lo cual Chaguán, el hombre que pertenece a Renovación Nacional, le dijo que no debía desistir de ese viaje, que no debía ser amedrentado, dijo, por la oposición. Ahora, esto da entrada a un tema interesante. Yo mismo acá he mencionado muchas veces las actitudes de un gobierno que en muchos sentidos se pasa mirándole los ojos a la oposición, que tiene gente dentro del gobierno, que no voy a mencionar, que son casi patéticos en su marihuanza progresista, en algunos temas especialmente. O sea, son más papistas que el Papa. Hemos visto conductas, yo diría, claudicantes del gobierno en varias ocasiones, y por lo tanto esto de amedrentado parece un término correcto. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿estamos aquí ante una situación de necesidad política del gobierno? ¿Estamos aquí simplemente frente a un gobierno que está obligado a tomar en cuenta ciertas realidades y actuar en consecuencia? Yo les quiero recordar
un fenómeno relativamente similar. El Frente Amplio se crió, creció y fue una de sus primeras proclamas, uno de sus primeros discursos, llamémoslo así, el decir que ellos venían a renovar una izquierda que durante la época de la Concertación había cometido el delito de transar con los poderes fácticos. ¿Se acuerdan? El gobierno habría estado formado desde Patricio Aylwin, especialmente en la época de Patricio Aylwin, por gente dispuesta a traicionar el movimiento popular, entrando en tratos con los militares, con los empresarios, con todo el mundo. Entonces, se les acusó, en otras palabras, de haber sido amedrentados por los poderes fácticos. Y la pregunta, una vez lo mismo, otra vez. Era un tema de que se murieron de susto, un tema de gusto, en el fondo eran cómplices los militares, Aylwin y compañía, es un tema de que Piñera como empresario es por lo tanto cómplice de los empresarios, es cómplice, en este caso cómplice de la izquierda, algunos creen que Piñera es comunista, poco menos. Yo les quiero recordar a alguien que está más atrás y en otra parte del mundo, a propósito de política. El canciller de hierro, lo llamaban el canciller de hierro, a Otto von Bismarck, que fue canciller por muchísimo tiempo durante todo el imperio del Kaiser Guillermo I y durante parte del imperio del Kaiser Guillermo II, que lo despidió en 1890, pero él había estado en funciones más de 30 años, había estado en funciones desde más o menos 1860 y algo, y le dijeron el canciller de hierro porque por su conducta, él fue el que ayudó a promover la guerra contra los austríacos en 1866, que terminó con la victoria de Prusia. Luego promovió o ayudó a promover o hizo posible la guerra franco-prusiana en 1870, que también terminó con la victoria de Prusia, y con eso vino la unificación alemana. O sea, fue un tipo súper importante y era un hombre que tenía la frase que la política se hace con sangre y hierro, y no con discurso. Él se mofaba y despreciaba a estos liberales que existían en esa época en el Reichstag, haciendo discursos sobre la bondad humana, o sobre la libertad, o sobre la cacha de la espada, y Bismarck los consideraba unos idiotas simplemente. Un personaje muy interesante este Bismarck. Pero el mismo Bismarck, que parecía ser un hombre sin principio, porque un día estaba en una postura liberal, y a la semana siguiente estaba tratando de promover leyes para reventar a los liberales, él seguía así por un principio. El principio de hacer lo que era posible y favorecer lo que era posible y por lo tanto lo que era necesario. Él tenía una visión realista de la política. Él consideraba que hacer política sobre la base de principios abstractos era una estupidez que producía conflictos, que producía finalmente daño, muerte, atraso, pérdida, y que había que simplemente conducir de la mejor forma fuerzas que ya existían. Y todas las cosas que hizo, si uno las examina con lupa, se observa lo mismo. Él simplemente se dedicó a galopar al caballo que ya estaba corriendo para cierto lado, controlarlo para que no se desbocara y sacar el mejor partido posible a esa carrera. Y eso es realismo político. Y yo creo que por mucho que a uno le pueda molestar, y a mí también me molestan a veces, las posturas de Piñera, como a algunos les molestaron profundamente las posturas de Aylwin, tenemos que entender, yo entiendo, porque se me pasan las rabietas que tengo con algunas conductas de este gobierno, como se me pasaron inmediatamente las rabietas que pude haber tenido con Patricio Aylwin. Uno entiende que ellos simplemente tienen el deber de hacer lo que es necesario para mantener el máximo de paz y orden en la sociedad. Cualquier actitud que se base en subirse a un cajón azucarero a predicar huevada, por una cuestión de principio, por una cuestión de ideales, compañeros, por una cuestión de esto y lo demás allá, es una soberana estupidez que además no la paga el tipo que está arriba del cajón azucarero, que llegado al caso se asila. La pagan los que se quedan abajo del cajón. Son ellos los que pagan, es el pueblo el que paga siempre los desastres. Es al pueblo, a una persona o dos del pueblo venezolano que les pasó una tanqueta encima, no a Guaidó, no a Leopoldo no sé cuánto. Yo ayer dije Pérez y tiene otro apellido, siempre confundo los nombres. ¿Qué me importa a mí? Entonces, Aylwin hizo lo que era necesario. Y los propios jovencitos de la Frente Amplio, que ahora claman de las transacas y la cuestión y lo demás ya, pudieron disfrutar, cuando eran niñitos todavía en esa época,
tuvieron vidas tranquilas, terminaron sus estudios en el colegio, algunos entraron a la universidad, qué sé yo, disfrutaron una vida normal porque Elwin hizo transacas con los poderes fácticos. Ahora es otra situación. Ahora las transacas de Piñera o las posturas de Piñera, que tampoco son tan transacas, sino que son más bien gestos que otra cosa, son con la izquierda, que es la que tiene el poder fáctico en el Congreso. ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Gobernar por decreto? ¿Cómo? ¿Con qué poder? No se puede gobernar por decreto. Esto no es una dictadura. No se puede, simplemente. O sea, el día de mañana Piñera se pone de frente a las fuerzas históricas que se están moviendo en Chile y queda la crema. Literalmente, el país se para. O sea, no es que todo el país quiera seguir las posturas de la izquierda, ni mucho menos. La izquierda es una minoría desprestigiada. Anteayer estuve viendo una lista de las encuestas que hace una empresa que me manda los resultados, y la nueva mayoría está en el tope de la tabla abajo, en el tope de abajo de la tabla de la desacreditación pública. Pero son una minoría organizada y son capaces de joder a un país entero. Del mismo modo que una ciudad completa como Santiago, 6 millones de habitantes, puede ser paralizada o amedrentada por un grupo de los llamados combatientes, el Día del Combatiente, y la gente corre en las tardes a sus casas para evitar problemas en las calles. O un grupo de tipos que se manifiestan en unas calles, pueden parar el tránsito y detener parte de la ciudad por largo rato. O sea, no se necesita que una mayoría enorme para hacer escándalo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos es que Piñera está haciendo exactamente lo mismo que hizo Elwin, exactamente lo mismo que hizo Bismarck, exactamente lo mismo que hizo otros políticos franceses súper realistas, que no recuerdo el nombre en este momento, que fue Michelet, creo que, bueno, no me acuerdo. El realismo, lo que se puede, que es lo mejor que se puede hacer con lo que hay. Y mejor significa aquí lo que produzca menos problemas. Ojalá lo que produzca más beneficio, pero si no hay algo que produzca beneficio, al menos algo que produzca la menor cantidad posible de problemas. Que el país siga funcionando todos los días, aunque sea tropezones, pero que siga funcionando. Es muy fácil para un país, y tenemos tantos ejemplos, estimadas amigas y amigos, a nuestro alrededor en el presente y en el pasado, que fácil es para una sociedad caer en el tumulto, en el quiebre de sus instituciones, en la guerra de todos contra todos. O sea, lo que Thomas Hobbes, el ensayista o filósofo del siglo XVII, llamaba el estado de naturaleza, donde todos son enemigos de todos y reina la guerra de todos contra todos. Aunque eso es una metáfora, en el fondo es la guerra de minorías organizadas contra los ciudadanos inermes, porque por mayoría que sean, en el fondo son una minoría de uno. Por muchos que suben esos uno, es siempre uno contra una minoría organizada que por lo tanto es la verdadera mayoría. Yo creo que eso es lo que sucede. ¿Qué va a hacer Piñera? En este momento el escándalo, porque andan escándalo todas las semanas por algo, la oposición, porque no tienen otra cosa que hacer, es por el viaje de los hijos, que ojalá no se hubiera hecho. Ahí hay uno de esos típicos, esto que llaman los errores no forzados, que es una frasecita que se puso de moda. No, es una frase tonta, entre paréntesis, porque todos los errores son de autoría de uno. O sea, todos los errores son no forzados, y como son todos no forzados, entonces calificar de no forzados los errores está de más, es una redundancia. Bueno, es dado a cometer errores el presidente Piñera en estas cosas. Así como yo soy dado a confundirme con los nombres, él está dado a meter las patas en cuestiones de este tipo, en una frase que dijo, en un comentario que hizo allá, en un viaje que hizo a Cúrcuma. No es Cúcuma, también me equivoqué con eso, ya, de acuerdo. ¿Y qué? Yo digo Cúcuma en vez de Cúrcuma, ¿qué importa? Si el va o no va a Cúrcuma, ¿qué importa? Pero le hicieron un escándalo, entonces ahora no va a viajar. Ok. No es que lo esté amedrentado, yo creo. Está simplemente siendo un realista. Quitarle piso a los reclamadores perpetuos que tiene al frente. Así es que... Pero yo espero la opinión de ustedes, estimado amigo. Sé que muchos de ustedes van a decir que no, y me van a increpar, por supuesto, como hacen algunos en YouTube, porque todo lo convierten en algo, un tema personal, ¿eh? No en una discusión fría sobre una cuestión, sino que en un tema de que uno es el idiota, o uno es el que se equivoca, o uno es el que... Alguien la otra vez me puso un comentario: usted no tiene calle.
a propósito del tema de las reformas laborales, usted no tiene calle, usted vive la teoría nomás. Qué curioso. No tengo calle. He pasado como por 15 trabajos distintos en mi vida. Tengo más calle que la mayoría de ustedes, les puedo asegurar. He hecho hasta sido pioneta en un camión un tiempo, cuando no tenía pega, en la época del gobierno militar. No hay cosa que no haya hecho. Pero ya me estaban imputando que no tenía calle, o sea, convertía en un tema de discusión, en un tema personal. Me estaban descalificando. Entonces, yo espero sus opiniones, por favor, en frialdad, tranquilito, de qué les parece a ustedes. Si Piñera es simplemente un tipo realista que tiene que hacer lo que se puede en un escenario políticamente adverso, o está amedrentado, como dice el señor Chaguán. Y para terminar, o sea, todavía no voy a terminar todavía. Me quedan cosas muy importantes. Me queda decirles, y tengo otro tema, así que no se vayan, que ya estamos encima del Día de la Mamá, así que vaya pensando en entrar a Voguemex.com y comprarle unas joyas preciosas. Las joyas preciosas que tiene Voguemex.com, joyas producidas por artífices europeos, que son los Dalí, los Picasso, los Rembrandt de la orfebrería europea. Y por lo tanto usted va a encontrar cosas que ninguna otra joyería de Chile va a encontrar en Voguemex.com. Y después tampoco va a encontrar en ninguna otra joyería un 30% de descuento. 30%, amigos, sí, escucharon bien. Para joyas preciosas, entren inmediatamente a verlo. Ya se nos vino encima, creo que este domingo, ¿no? El Día de la Mamá. A lo mejor me equivoqué una vez más. Soy bueno para equivocarme yo. Vivo en la equivocación. Voguemex.com. Y les quiero recordar, además, estimados amigos, si usted es un hombre de empresa, este es el momento de poner en orden su gestión administrativa, los pagos de impuestos, la contabilidad, la auditoría, la gestión, todo eso que normalmente en las empresas funciona ahí nomás a medias. Póngase en manos de Controller S.p.A., que es una empresa formada por contadores auditores que tienen una experiencia tremenda. 20 años en una gran empresa internacional. Formaron esta empresa propia, Controller S.p.A., para brindarles el servicio de mejorar la administración de su empresa a ustedes, pues. Mejorarles el tema de la auditoría, mejorarles los temas de contabilidad, todo lo que son los flujos administrativos de una empresa que son el territorio donde está siempre los problemas en una empresa, están ahí. No tanto en la planta productiva, es en la administración. Y muchas empresas caen al precipicio por esto, y otras funcionan a medias, podrían haber funcionado mucho mejor y arrastran durante toda su vida una administración subóptima. Póngase en manos de Controller S.p.A., están viendo ustedes los datos a mi izquierda. Ellos van a hacer, primero que nada, una evaluación general gratuita de su empresa para darle algunas recomendaciones, y luego se van a tener a la pega para las empresas de cualquiera que sea su tamaño. Empresas que están empezando recién, como la de un emprendedor, empresas chicas, empresas no tan chicas, empresas medianas, empresas grandes, empresas súper grandes. Ellos disponen de una experiencia y de un software increíble para mejorar los procesos administrativos, de gestión administrativa de cualquier tipo de empresa. Pónganse en contacto con Controller S.p.A., no se van a arrepentir. Y un tema que me está preocupando muchísimo es el de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esta semana estaba previsto que llegaran a Washington una delegación china como de 100 personas, encabezada por un ministro de Estado chino. Por un momento parece que no iban a llegar, pero parece que sí iban a llegar de todas maneras, porque resulta que este viernes, si no hay un acuerdo, los norteamericanos van a subir las tasas, las tasas aduaneras para miles de productos chinos del 10% que ya las habían subido al 25%. Con eso se acaba gran parte de la actividad comercial entre China y Estados Unidos. O sea, una parte importante se acaba, literalmente. Y la razón de esto no es simplemente un acto gratuito de Trump. Lo que pasa es que lo informaron, y aquí lo explicaron ayer algunos altos funcionarios que han estado a cargo de la negociación por el lado norteamericano, que los chinos, cuando ya tenían casi listo el acuerdo, se echaron para atrás en un montón de puntos. O sea, esto es muy de estas cosas orientales que pueden estar tomándose un cafecito y hablando 20 años seguidos y no llegar a ninguna parte. Echaron para atrás, especialmente cuestiones relacionadas con poner por escrito las promesas, porque las promesas es muy fácil
no cumplirlas, salvo que estén por escrito, y ahí entonces hay sanciones y hay una serie de mecanismos diferentes. Cuando una cosa se pone por escrito, se contrata, en otras palabras, cambia la cosa, ¿no es cierto? ¿Haría usted un negocio con alguien que no quiere firmar un contrato? No, ¿no es cierto? Salvo que sea muy majareta, uno quiere un contrato. A lo mejor el contrato va a estar mal hecho, pero quiere un contrato. Entonces los chinos se echaron para atrás a última hora esperando hacerla del pillo. Ya estamos de acuerdo, están con tantas ganas los norteamericanos de tener un acuerdo, Trump tiene tantas ganas de llegar a un acuerdo que vamos a última hora a corrernos de algunas cosas y ellos de todas formas van a seguir para adelante y van a firmar. Pero no. Una de las promesas de campaña fundamentales de Trump fue esto de terminar con las prácticas comerciales chinas, que le significan a Estados Unidos que al año tiene un déficit con China de 500 billones de dólares. En números nuestros, 500.000 millones de dólares al año, déficit. O sea, del desequilibrio en la balanza de pago en el comercio mutuo. Y dijo, voy a terminar con eso, y lo va a cumplir aparentemente, porque no se puede echar atrás aunque quisiera, y no quiere. Así es que es probable que tengamos el viernes, si no se llega a un acuerdo, si los chinos no pestañean de aquí al viernes, vamos a tener una situación bien complicada, estimados amigos, desde el punto de vista internacional. Las bolsas han bajado en todas partes, desde luego en Estados Unidos, pero aún más en China, por supuesto. No va a ser buena noticia para Chile ni para nadie, pero alguien finalmente va a tener que ponerles un poco de freno a las prácticas chinas en muchos aspectos comerciales, políticos, militares. Y ese alguien va a ser Estados Unidos, no veo que en otro. Los europeos no pinchan ni cortan en nada hace mucho tiempo, se convirtieron en un continente mamón, eunuco políticamente hablando, bueno para hacer declaraciones nomás. No sirven para nada desde el punto de vista de la política mundial. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Les agradezco enormemente a las personas que están colaborando con nosotros en forma directa. Y por supuesto también me colaboran con nosotros de forma directa, pero un poco más indirecta, porque más es con tarjeta de crédito en Patreon. Pero cualquiera que sea el mecanismo, nos están permitiendo seguir a flote con este programa. Y espero que les haya gustado lo que les leí de Enrique Jardiel Poncela. Ya ven ustedes como en todas las épocas difíciles, cuando la humanidad, que ha pasado por tantas, ¿no?, pasa por una época difícil donde se trastocan los valores, donde los valores tradicionales se desploman, donde no hay certeza de nada, se desatan estas rabias, estos odios y todas estas cosas que escribía también Enrique Jardiel Poncela. Y será, estimados amigos, hasta mañana. Muchas gracias.